consumo de carne cayó al nivel más bajo en los últimos 4 años. Se redujo el primer cuatrimestre de este año un 5,2%. Atención, porque lo que muchos piensan es que la carne fue subiendo, subiendo, subiendo. Y la verdad que no es así. La carne tuvo una subida fenomenal hasta diciembre del año pasado. Y después varios cortes fueron en realidad bajando hasta el mes de abril. Sin embargo, fíjense lo mal que están los bolsillos, que igual el consumo siguió bajando. En estos momentos, lo dicen todos los economistas, estamos en el peor momento, porque tenemos los precios nuevos y los salarios del año pasado. La mayoría de los trabajadores no han tenido sus paritarias, están teniéndolas ahora. Así que, por un lado, llama la atención por la baja de la carne y por otro lado, es más o menos razonable por lo caro que está todo. No es que solo la carne aumentó todo. Luis Rusconi está en una carnicería. Vamos a analizar, a desmenuzar esta situación. Hola Luis Rusconi, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, estamos ubicados en una carnicería en Dorrego y Niceto Vega, en el barrio de Palermo, una carnicería bastante conocida aquí del barrio. Estamos con Florencia, bueno, que trabaja acá y nos va a contar un poco, digamos, a raíz de estos datos, ¿no?, que ha publicado la Cámara de Industria del Comercio de Carnes, la reducción del 5% en relación al primer trimestre del año pasado. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Se siente la gente que viene a compra un poquito menos? ¿Cómo han cambiado los hábitos de las personas y de los consumidores? Bueno, en realidad aquí trabajamos por suerte bastante bien. Hace muchos años que estamos en la zona, somos conocidos y bueno, nos vamos superando cada vez más. Lo que se nota es que la gente de poco nivel adquisitivo busca los cortes más económicos, ofertas que realmente también tenemos según la demanda, según algún corte que quede como para más abundante, entonces se pone más económico y a eso apunta la gente que no puede gastar más. En cantidad de público no se nota tanto que venga menos gente, sino que se fija más en los precios, en las ofertas. Y bueno, los cortes siempre favoritos y económicos son la paleta, el roast beef, la tapa de asado, las achuras, los embutidos. Y el público quizás un poco, pero es muy poco lo que hemos notado. Al contrario, nosotros estamos trabajando cada vez mejor. Se ve que estamos bien en precios. La calidad es muy buena de la carne. La atención también, tratamos de tener un trato bastante personalizado con el público, entonces eso también tiene sus oportunidades. Sí, sí. Ahora, Tratamos de tener siempre cortes económicos. Me contabas hace un rato que, por ejemplo, muchas mujeres que por ahí antes venían y hacían la compra semanal o la compra para 2 semanas, ahora vienen las mismas clientas, pero se llevan alguna cosita para el día. Y me decías que está esta idea de tirar el sueldo, estirar un poquito el sueldo, estirar lo que uno va a gastar. ¿Cómo es esto? Bueno, eso es lo que se nota. Tenemos hace muchos años el negocio. Cuando vienen así estas épocas de crisis, que rinde poco el sueldo, se nota más que la gente compra para el día, ¿no? Y busca lo más barato también, pero es una compra diaria, no la compra semanal, organizada, sino que vienen a ver qué está hoy barato y eso es lo que llevan. Luis. Por ejemplo, tenemos la pata muslo a 60 pesos los 2 kilos y eso desde luego vuela. Sí, Pablo, te está escuchando Florencia. Bueno, Florencia, eso, encantado. ¿Cómo anda, Florencia? Sí. Muy bien, bueno, muy bien, gracias. Dígame, Florencia, quiero Gracias chequear... por venir a vernos. No, un placer. Quiero chequear un dato con usted, a ver si me ayuda. Sí. El dato que yo tengo es que el matambre, el asado de tira y el vacío de diciembre a abril estuvieron bajando. ¿Es verdad eso? Sí, sí, bueno, más el matambre, que por supuesto cuando empieza el invierno el matambre tiene menos demanda, entonces baja el precio. Pero después el asado y el vacío... Están, bueno, está 130 el asado. Mira, fíjate, justo tenemos acá, Pablo, me la te voy a mostrar. Matambre, por ejemplo, a ver, corregime, si no, Florencia, 98 pesos el kilo. ¿Está 98 bien? Pesos el kilo, claro. Fíjate, pero ¿hace cuánto que está ese precio? Vacío. Para, Luis, vamos despacio porque el tema de los precios, a mí más que el precio en el que está, me interesa cómo evolucionaron, ¿no es cierto? Porque ese es el punto también me parece importante. Florencia, el matambre, ¿hace cuánto que subió? No, el matambre no subió, no me expliqué bien. El matambre, cuando empieza la temporada fresca, mantiene su precio porque lógicamente la demanda es menor. No se vende tanto matambre en verano como en invierno. Pero Con respecto al asado y
Bueno, lo que yo quería explicarle, que cuando baja el poder adquisitivo de la moneda de la gente, se venden más, hay mucha más demanda de los cortes económicos, como la paleta, el roast beef, la tapa de asado, etcétera, la picada. Pero es verdad que el asado de y tira bueno, bajó de diciembre hasta ahora un 5%, ¿es verdad eso? No, el asado tiene muchísima demanda, muchísima demanda. Y siguió subiendo el Porque precio. el tema es, no, el precio no sube, sino que se mantiene estable porque se vende todo. ¿Desde cuándo está Se baja el precio estable? de lo que no se sube. Mire, la demanda del asado en nuestro país, por suerte, es una costumbre muy argentina y se vende siempre todo. Pero déjeme que le haga bien la pregunta. Sí. ¿Desde Sí. cuándo es que el asado está al mismo precio? ¿Me entiende? ¿Hace cuántos meses? que Desde el asado- diciembre mire de usted. todo este trimestre, desde que empezó el año, está a 130 pesos. Lo que pasa es que antes tuvo una subida salvaje antes de diciembre. Sí, bueno, antes de diciembre, como usted lo dijo en la introducción. Ahí fue la subida. Después algunos cortes han bajado, otros han subido según la oferta y la demanda. ¿Cuáles son Porque los la cortes media que res subieron? trae todos los cortes. Los cortes que subieron por ahí fue el lomo, la colita de cuadril, los cortes finos. Los premium, Y digamos. qué sé yo. Claro, la nalga, el pelleto. En cambio, y el cuadril, por ahí un poquito también, de acuerdo a lo que sube la carne en general. Pero siempre, si en la demanda hay más de los precios económicos, es lo que la gente va a llevar primero, y los otros cortes, los caros, los lleva siempre, porque la gente que le gusta el corte caro no se sacrifica. Claro. La que se sacrifica es la que tiene menor poder adquisitivo y no tiene otra que llevar. Sí tenemos cortes económicos como el asado americano, que está a los 2 kilos. ¿Cuánto está el asado americano? El asado americano, ¿cuánto está? 2 kilos 160. Y es el bife cortado al través. Es un corte Claro. común, pero que es de carne tierna, Bueno, Florencia, muy entonces- aprovechable. No está claro que la carne ¿Qué? haya subido desde diciembre hasta ahora. Algunos cortes subieron, otros bajaron Sí, y otros se mantuvieron. Claro, seguro, sí. Entonces, así es la ¿por verdad. qué bajó el tal cual. consumo? Bueno, porque la gente le rinde menos la plata, obvio. Sí, es O cierto. se apunta a comprar osobú con los cortes más económicos y la gente que busca comer carne sin sacrificar tanto el monedero porque no le da. ¿Se enoja, Perdón, Pablo, que me Florencia, meta. si hablamos Una- un poquito con los consumidores? Sí, no, al contrario, puede serlo. Sí, A ver cómo si no. hablamos con los clientes No un sé, a ver poquito, qué- Luis. A Quien ver esté qué dicen. dispuesto, pero cómo no, Bueno, buenas tardes. Gracias, Florencia, un A ver, beso. Gracias, bueno, muchas gracias a Una Florencia. mujer por favor, carnicera no es gracias. común. Genia, que además tiene... No, además tiene los precios en la cabeza, sabe Sabe todo, absolutamente sabe todo. Me voy a acercar a ver si le puedo preguntar. A ver, ¿le puedo molestar un segundito, señor? ¿Me cuenta, cambió un poco el hábito de consumo de carne en los últimos meses? ¿Cómo nota el tema de los precios? Soy yo. Para mí no cambió. Y ahora me tengo que atender. Gracias. A ver, me voy a acercar, ahora le voy a preguntar Un a... hombre A ver, de buen poder vamos. adquisitivo, parece. Sí, o por lo menos no está dispuesto a afectar el consumo de carne. A ver, ¿te puedo preguntar? Disculpa, ¿te puedo molestar un segundito? Me dice que no. Bueno, a ver, vamos a ver. Le voy a preguntar acá a mi amigo. Disculpe, maestro, ¿lo puedo molestar un segundito nomás? Bueno, por acá tampoco, con mucha suerte. A ver, me dicen que no, por acá. Mucha gente tímida, Pablo, en la carnicería. A ver, me voy a acercar a ver si Vos la gente fuiste a que una está... carnicería paqueta, te lo por digo así pagar- directamente, Luisito. Fuiste a una de las carnicerías más paquetas que hay en Buenos Aires. Tenelo claro. Mirá cómo están los avíos. Es un lujo esa carnicería. Venden todo tipo de salsas. Esta no es una carnicería común y corriente, te digo, ¿eh? No, la verdad que no. es Es una una carnicería, como te decía Pablo, Es súper bastante premium. conocida, pero desde el punto de vista de los precios, te digo, comparando con otras carnicerías de la zona que también estuvimos viendo y recorriendo, te diría que incluso puede llegar a tener mejores precios. Por eso también tiene muchísimo movimiento, Ah, no fíjate me esta hora. A digas. ver, me voy a acercar a ver si le puedo preguntar. Disculpe, jefe, ¿le puedo molestar un segundito? ¿Dos preguntas? Bueno, estamos con mala suerte con los clientes, No, no te Pablo. Te preocupes. pido disculpas, pero El cliente no cajetilla tenemos no quiere testimonios. hacer declaraciones. Estás en un barrio... Y puede ser. La gente muy paqueta, entonces no quieren declarar. Pero bueno, están en su derecho también, no nos enojamos.
No, por No, supuesto. no sé. Ahora, si no, en un rato, cuando sigan entrando clientes, podemos consultarles. Bueno, volvemos enseguida, pero hemos un- confirmado bastante bien los datos que teníamos, ¿eh? No eran tan equivocados. Gracias, señor Luis Rusconi. El Graf no están de acuerdo porque subió, hasta ahí nomás subió la carne. Guarda, subió mucho antes hasta diciembre. En diciembre se produce como un amesetamiento donde algunos cortes suben, otros bajan y otros se mantienen igual. Lo que no se mantiene igual es el poder adquisitivo de la gente. Esto es lo que cambió, ¿eh? Está Osvaldo Bassano con nosotros que nos va a ayudar a analizar todo esto. Osvaldo es de la Asociación de Defensa, de una Asociación de Defensa del Consumidor. ¿Cómo andas, Osvaldo? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. ¿Todo en por orden? invitarnos, sí. Bueno, conclusiones, a ver. Por lo que estábamos viendo, Y sí. con referencia a la carne no es así. Hay una gran dispersión de precios. Dice que nos mintió la señora No, Florencia. puede ser que en esa carnicería. Te explico que hay una dispersión de precios, Terrible, sí. una dispersión de precios en calidad, primero, y segundo en peso. La carne que estamos viendo es un novillo liviano que tiene evidentemente una salida muy grande, un lugar que se vende mucho y por lo tanto los precios los mantienen. Pero en la mayoría de los casos ha habido 3 etapas de aumentos y ahora viene otra más porque ha habido una suba del animal en pie en Liniers y esto ha significado que esté pendiente un incremento de 10, 20 y 30%. El problema es que lo que hay ahora en este momento en las carnicerías es animales pesados, de baja calidad, y eso ha mantenido un poco el precio, pero no la calidad. Lo que antes eran más baratos, ahora están en otro precio. Yo El les digo asado, que el corte del asado, CICRA es el dato que yo tengo de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, que lo avaló Florencia. está bien, el problema no plantéselos a los consumidores que caminan y que son los que hacen generalmente y nos ayudan con los relevamientos que hacemos las distintas asociaciones, y nosotros tuvimos 3 etapas. En diciembre el estallido que hubo fue por el levantamiento de las retenciones, que al haber levantado retenciones el ganado en pie aumentó muchísimo y eso repercutió Sí. en la carne vacuna, en la carne de pollo, o sea, avícola y de cerdo por el levantamiento de las retenciones en el maíz. Y esto ha significado un incremento brutal también de esos productos cárneos. Así siguió en el mes de enero, que se amesetó, como dice usted, pero en febrero y en marzo volvió a haber otro incremento, muy tenue, pero incremento al fin. En algunos casos puede ser de 1 peso, 2 pesos, y en otros casos ha tomado en los cortes premium o los cortes que más se venden en la carnicería, churrascos, milanesas, ha tenido una salida aún mayor. No me digas. Por supuesto, evidentemente el problema más serio es que el golpe muy fuerte que hubo en algunos cortes, que llegó a casi el 80%, en el mes de diciembre generó que mucha gente se retrajera en el consumo. El año pasado el consumo había llegado a 60 kilos por persona anual. A fin de año se había retraído y ahora estaba en 50, 55 y ahora se volvió a retraer a 50 y pensamos que va a seguir bajando. Lo que ha incrementado mucho, que eso es lo que hemos visto en los relevamientos, es el consumo de pastas, harinas, productos con harinas se han incrementado muchísimos. Algunos incrementos también del consumo de las verduras y con referencia a la canasta ha aumentado muy notablemente por la influencia del aumento de la luz, del gas y del transporte. Nosotros calculamos que para una familia tipo se necesita un ingreso para cubrir esto, inclusive la medicina prepaga, si tiene medicina prepaga o si tiene continuación de la medicina, pues los trabajadores pueden tener una medicina prepaga con extensión, o el colegio, que puede llegar a 18.000 pesos la necesidad de tener un ingreso una familia tipo. Esto para normalmente una canasta básica de todas las proteínas, lo que significa que por eso se están volcando el consumidor a la compra diaria. Por eso hoy ha tenido muy buen éxito el boicot a los hipermercados y nosotros consideramos que es el principal problema que han tenido el consumidor, son las grandes cadenas de hipermercados, que son las que forman los precios, por un lado, y por otro lado, esto ha repercutido en los comercios porque ha formado precios para arriba en vez de formar precios para estabilizar. A ver, no sé si le entendí, Osvaldo, porque es complicado esto, pero hablemos del boicot a los supermercados.
¿Cuál es el problema con los supermercados? para Los usted? supermercados tienen una forma de comercialización que no pueden tener los comercios minoristas. En la mayoría de ellos son grandes grupos económicos que tienen grandes bocas de expendio y que tienen una fuerte compra y estiva de productos no perecederos. Y por otro lado, Está bien, no, la pero compra ¿cuál es el de problema productos... del supermercado? ¿Que vende muy caro? No, vende muy caro, sí, en referencia al producto que compra. En la mayoría de los casos hay hipermercados Pero, que perdón, tienen si compras el- del año pasado. Si el hipermercado vende caro, entonces lo que hay que hacer es comprar en el chino de la vuelta de tu Lo casa. que ocurre es que el hipermercado compra la producción completa y obliga al aumento en los comercios. Hace lo que se llama competencia imperfecta y que no está regulada porque lamentablemente no intervienen con las normas que están vigentes. Porque está la ley de defensa de la competencia, está la ley del Observatorio de Precios y Medidas y está la ley de abastecimiento. ¿Usted no dice es que por aplicado. culpa del hipermercado el chino vende caro? Exacto, Pero porque es el así hipermercado, realmente. porque el hipermercado compra la producción completa de productos ¿Y perecederos, que por después un se lo vende lado, al chino? y el chino cuando va a adquirir tiene fijado un precio que es el precio mayor al que ha comprado el hipermercado. Esto viene Parece sucediendo raro hace eso, mucho le soy tiempo. sincero. Bueno, Me la suena- cadena de comercialización es así. Usted puede ahora en este momento tener lo que nosotros habíamos descubierto el año pasado con la distinta reunión de observatorios, que había hipermercados que tenían 6 meses de productos perecederos comprados que después los iban remarcando con precios cuidados. Esto es un problema que data de mucho tiempo y que es el problema más serio que tienen los comercios minoristas y esto se llama en derecho del consumidor competencia imperfecta. En cuanto a la inflación que hay en el supermercado, ¿qué tan parecida es a la inflación que hay, por ejemplo, en el mercado central? Le explico a la gente para que se entienda. En el mercado central vos tenés productos muy baratos Sí. y en el hipermercado, como dice Osvaldo, productos muy caros. El tema es que para medir la inflación no importa si un producto es caro o barato, importa cuánto aumenta, porque puede seguir siendo barato pero aumentar mucho, o puede no aumentar mucho y seguir siendo también caro, por ejemplo, el producto. Me refiero a cómo evolucionan los precios en un mercado central En el o en mercado un central tiene supermercado. ventas directas, entonces se ha encontrado a veces diferencias de 30, 40 y hasta un 80% de diferencia con los Pero hipermercados. esa diferencia de precios, yo no le pregunto por la diferencia de precios, ya sé que es más barato el mercado Sí, sí. central. En inflación... Le pregunto en inflación, va que no es mucho lo más mismo, lenta, no es lo mucho mismo. más lenta, porque, por ejemplo, usted va a comprar en una carnicería del mercado central un corte de asado y se lo pueden vender en 90 pesos y en una carnicería está a 130, por supuesto. El incremento Pero de ese aumentan corte las de dos. asado, el incremento de ese corte de asado es mucho menor que el incremento del hipermercado. A mí hay otra cosa que no me cierra el discurso de las asociaciones de consumidor, que me parece que es confuso en este punto. Ustedes dicen que es muy caro el hipermercado. ¿Por qué la gente entonces compra carne en el hipermercado y no la compra en la carnicería de Porque el barrio? hipermercado debería No me diga ser... que el hipermercado compra toda la Discúlpeme, carne, ¿no? Mire, a ver, nosotros tenemos que ser un poquito serios con este tema, porque las directrices de la Unión Europea tiene establecido muy claramente aplicación de multas cuando las ganancias de los hipermercados exceden el 4% en algunos casos y el 10% en otras. ¿Y por qué le digo esto? Porque las ganancias que utilizan los hipermercados son hasta 300 y 400%. Esto es del consumidor. Es como si al consumidor se le estuviera estafando en el producto que le están comprando. Esto es muy grave y si nosotros seguimos aceptando esto, estamos aceptando un hecho inmoral. Pero, Y este Osvaldo, es el problema si más serio entonces que la hay. carne sería Porque 300 en Europa veces más. se aplicó a Carrefour, que aquí tiene esa dicotomía, se Sí. le aplicó severas multas en millones de euros. Pero ¿por qué y la acá carne no es Carrefour mucho más tiene, barata? por ejemplo, Carrefour en las zonas pobres, una lata de tomate se la vende 10% más barato que se la vende en una zona de mayor poder adquisitivo. Y eso, inclusive, por ejemplo, las promociones de 2x1, no lo puede hacer ningún comercio. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque tienen gran cantidad de productos que acaparan y realizan este acto inmoral de facturar en un 300 y 400% Pero, más Osvaldo, caro. con ese criterio, la carne
en el hipermercado debería ser muchísimo más cara que en la carnicería. Ocurre que hay a veces carnes y cortes, por ejemplo, en algunos hipermercados que son más caras que en algunos frigoríficos. A ver, si no distinguimos... ¿Pero por qué la gente compra igual entonces? Porque hay... A ver, si usted hoy va a comprar el 2x1, porque ayer y la semana pasada, viendo este boicot que se estaba estableciendo, la mayoría de los hipermercados establecía 2x1, pero usted iba a comprar el 2x1 al precio del mes pasado. Y ellos ya remarcaron en un producto, ya tienen 200 y 300% de ganancia. Este es el problema serio. Esto se sanciona en cualquier parte del mundo. Se le llama competencia imperfecta. Y esto es inmoral. Y si el Estado lo sancionaría y haría la correspondiente, por ejemplo, yo le pido al Estado que haga las inspecciones a los depósitos que tienen los hipermercados para ver la mercadería perecedera y vea las facturas desde cuándo fueron facturados. Inclusive les desafío para que vayan a ver cuántos son las facturas que se han comprado productos completos a 6 meses y un año, y vamos a tener y obtener que la remarcación es fastuosa. La empresa, por ejemplo, que vende aceite de oliva o que vende harina, usted dice que la culpa no la tiene esa empresa que aumenta, sino que la tiene Hay serios el hipermercado. inconvenientes con las empresas también. No, pero usted me confunde, porque me dice una cosa y después me dice otra. Me dice que el que aumenta, diciendo, perdón, usted me dijo que el que aumenta, pero si Osvaldo, si usted quiere confundir es un problema suyo. no, pero Osvaldo, usted me yo dijo, estoy diciendo que, no, pero déjeme explicarle la pregunta, porque si no, no se va a entender. Usted me dice que los precios en los chinos, pues yo le pregunto, ¿por qué los chinos aumentan igual que en el hipermercado? Usted me dice, porque el hipermercado compra toda la producción. Entonces me está diciendo que no es la empresa que muchas de ellas son casi monopólicas vendiendo algunos productos. No tiene la culpa la empresa, es el supermercado. Y también la empresa, por ejemplo, cuando son productos frescos. Si estamos hablando de productos frescos, usted me acaba de hablar de la harina o me acaba de hablar de la leche. Tiene una producción concentrada donde le pagan miseria al tambero y la leche la están vendiendo a 10, 17, pero no 20 me contesta pesos. la pregunta, porque Sí, a mí, yo tengo un supermercado que compro a la vuelta de mi casa y le pregunto todos los días. Y él me va diciendo, mira, hoy tal empresa me aumentó tanto por ciento. Exacto. Tal empresa me aumentó tanto por ciento. Pero Porque no me dice, por culpa de Carrefour me aumentaron. Esa empresa tuvo que vender producción completa a los hipermercados. Esto es algo pero si real. vendió completo a los supermercados, no tiene para venderle al supermercado de la vuelta de mi casa. Le voy a dar otra noticia. Usted hace un recorrido en el Gran Buenos Aires de los mayoristas, que son los que le venden a veces almacenes, y consigue 50% más barato todavía que en los supermercados. Pero entonces estaría mucho más barato en el supermercado y eso no pasa. Esta es una situación, y porque ya formatearon el mercado con los aumentos, y a partir de ese momento ellos pueden bajar o subir la facturación conforme el precio que tengan en ese momento. Después, si subieron a 10, nos vamos subieron a 10 y bajaron y ahora pueden manejarlo. Nos vamos y de acá, el mercado. Vamos al supermercado acá a la vuelta, que es el que le digo yo. El hombre no le compra al hipermercado, le compra a la empresa. Pero la empresa, y la empresa tiene es la que le sube con nombre y apellido, después le digo todas las subas. Sí. Entonces no es el hipermercado el problema, es la empresa. Héctor Polino, bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, gracias. ¿Cómo Yo estás? cada vez más confundido, le digo la verdad. Bueno, no sé, si me tiene que poner en autos, porque recién llego. Bueno, no, cuénteme cómo le fue con el boicot. Bueno, fue muy bueno. La adhesión fue del orden del 80% de la cantidad de consumidores que suelen concurrir a las grandes cadenas un día martes como hoy. Y este dato lo tenemos de distintos lugares del país, colaboradores nuestros, que fueron a las cadenas de supermercados, a los locales, que hablaron con los repositores, que conversaron con los cajeros, y de acuerdo a la cantidad de gente que calculan que entró en cada supermercado, fue aproximadamente un promedio de 80% menos que lo que suele concurrir normalmente. El otro dato que nos dieron es que la mayoría del 20% que fue son personas mayores de edad. Cuando algunos colaboradores le preguntaban por qué, y no sabían. Por qué iban, algunos no sabían y otros sabían, pero iban porque pagaban con la tarjeta de débito que tenía este día un fuerte descuento y en consecuencia pero, querían Héctor, aprovechar esa imagínese esta situación, esta sociedad, ¿no? Yo no digo que no haya abusos porque en un esquema de alta inflación siempre hay aprovechadores, no tengo dudas. Ahora bien, supóngase
imaginemos, mañana no está más ni Carrefour, ni Disco, ni, ayúdeme usted, no sé, ya ni sé cuáles son los otros, bueno, no hay más hipermercados, ¿no? ¿Usted realmente me garantiza que se acaban los problemas, que no aumenta más nada, no hay precios por supuesto. altos? No, Yo por entiendo, supuesto. entonces, ¿cuál es el sentido de estos supermercados? Porque los supermercados son formadores de precios. Pero eliminemos los supermercados. Claro. Se elimina No, los vamos a aumentos. tener otro tipo de problema. Pero va a haber Entonces, una si competencia. usted tiene otra sociedad Pero va a haber organizada competencia. de otra manera, va a tener otro tipo de problemas. Los Pero va a haber problemas que competencia. tenemos hoy son estos. Cuando, por ejemplo, estaba la cooperativa del Hogar Obrero, regulaba los precios en el mercado. No estaba ni Carrefour, ni Coto, ni Plaza Vea, no estaban. Entonces, regulaba los precios en el mercado. Había una empresa testigo que regulaba los precios en el mercado. Una empresa que tenía plantas de producción, que tenía mataderos, que tenía frigoríficos, que tenía fábricas elaboradoras de pan, de fideos, etc. Y entonces regulaba. Hoy no hay espejo donde reflejarse. El consumidor no tiene espejo, porque son todas empresas lucrativas. Todas empresas que... Y la empresa en general tiene fin de lucro. Claro, claro. Pero una entidad cooperativa no tiene fines de lucro, porque tiene como objetivo ofrecer a los asociados y al público en general al precio justo. ¿Y cuál es el precio justo? Un precio razonable, que no tiene como objetivo el lucro, ¿entiende? Cuando estudiaba de abogacía iba mucho a tribunales todos los días. Veía las colas, cuadras de las colas, de los ahorristas del Hogar Obrero. Pero eso es otra cosa. Pero bueno, no fueron estafados. Bueno, no sé qué pasó. No fueron estafados. Es una historia bastante antigua, pero bueno, le toqué el corazón. Pero permítame, es muy grave lo que usted dice, fueron estafados. Ningún ahorrista, primero, el Hogar Obrero entró en cesación de pago, que no quebró todavía. El Hogar Obrero continúa construyendo viviendas, no quebró. El Hogar Obrero fue víctima de la hiperinflación que hubo en este país. Ahí está bueno y fue víctima del gobierno de entonces, de Menem y Cavallo, que el Hogar Obrero había conseguido un crédito en el exterior y necesitaba el aval de la nación argentina y no se lo entregaron porque querían que el Hogar Obrero desapareciera, y cuando desapareció el Hogar Obrero como entidad de consumo entraron todas estas grandes cadenas de supermercados. Fue a raíz de eso. Bueno, yo no compro más en un hipermercado, se solucionan los problemas. No se solucionan los problemas. ¿Y entonces? Pero el tema es el siguiente, nosotros no estamos diciendo que desapareciendo el supermercado, porque comercializan el 70% de las ventas en el país. Tiene que existir controles. El Estado y el mercado y la sociedad tiene que estar equilibrada. Hoy el Estado no actúa por parte de una base que no se da hoy en la Argentina, que el libre juego de la oferta y la demanda va a regular el mercado. Pero Héctor, eso cuando hay competencia. El año pasado, cuando estaba el otro gobierno, que controlaba mucho, también había aumentos. Pero controlaba salvajes. mal, porque no era al estilo de Moreno como se controla. ¿Sabe cómo se controla? Aplicando las leyes. Por ejemplo, nuestra entidad fue suspendida, suspendida del registro, Entidad de Defensa de los Consumidores, por el señor Moreno, porque nuestra entidad hacía relevamientos de precios y decía que los precios aumentaban. Y en lugar de sancionar a los que aumentaban los precios, sancionaban al mensajero. De modo que yo tengo autoridad moral para hablar, porque nosotros fuimos víctimas del gobierno anterior. Entonces, y fuimos víctimas por decir la verdad. Y hoy estamos diciendo exactamente la verdad. Hoy hay concentración económica. Hay precios exagerados. Es cierto que hubo devaluación. Hay inflación galopante también. Es cierto que hubo devaluación del peso, es cierto que se quitaron retenciones, es cierto que han aumentado el precio de los combustibles y eso impacta en toda la cadena. Impacta, pero en la cadena de precios, en la cadena en la estructura de costos, hay dos rubros que hay que tenerlo en cuenta, que los ponen las grandes cadenas. A ver. Aumentos por las dudas y aumentos claramente especulativos, porque como nadie los controla, remarcan a lo loco.
Lo que pasa es que lo con loco. 30% de inflación tratar de controlar los precios es imposible. ¿Pero cómo? Pero Porque entonces con vamos... 30% de inflación es imposible, Héctor. Pero usted aplique... Usted lo sabe, lo ha vivido. Cuando en este país había 5% de inflación, 7%, fueron pocos años, estas cosas no Pero si pasaban. no controla los precios ahora, no los va a controlar cuando sea Porque cuando hay el 7% de porcentaje aún inflación mucho mayor. es diferente porque la gente se acuerda de los precios, la gente puede ejercer algún tipo de control, cosa que hoy es imposible porque la dispersión de precios es una locura y Para como eso es tiene tanta que la estar el inflación, Estado. no podés acordarte Para de eso ningún tiene que precio estar de el Estado. nada. Está bien. Yo creo que es una Pero- lucha, pero no se discúlpeme, acuerda pero el es una consumidor, pero el Es Don gobierno Quijote tiene contra que los saberlo. molinos en este caso. Pero el gobierno lo sabe. Pero claro y el que lo gobierno sabe. tiene que controlar. Si prorrogó la política de precios cuidados, ¿por qué no controlan ahora los 400 artículos que entraron en el listado de precios cuidados? ¿Por qué no controlaron los 372 artículos que el gobierno aprobó desde el 7 de enero de este año hasta el 6 de mayo de este año? ¿Por qué no Bien. los controló? Es lo menos que puede hacer un gobierno, Está claro, controlar está claro. Sí, sí, sí. las normas que él mismo dicta. También con precios cuidados había aumento. Es como, me parece que es... Sí, pero los aumentos eran muchos menores. Usted dice que Va eran por- menores. eran de Bueno, está 1%, 1,5%, 1,8%, 2%, no subía. Estamos hablando de 4, 5 y 6. Pero tenemos más Llevamos inflación casi ahora. 16% de incrementos. Sí, es una locura. Bueno, entonces, el problema no... A ver, si le vamos a cargar a los consumidores todo el problema económico, estamos en que van a haber 40 millones de culpables y todos los demás son inocentes. No, el problema es el gobierno, Entonces, el Osvaldo, problema ese es el es tema. que Es el gobierno en el este problema. momento tienen que usar las reglas que están en Estado. Polino lo dijo. La ley de defensa de la competencia, la ley de observatorio de precios, la ley de abastecimiento, saliendo a hacer investigación de dónde están los productos, ver la factura, ver la estructura de costo. Repito, en Europa se aplicó una sanción a Carrefour que fue tenebrosa. Puede comparar con Europa, Osvaldo. pero nosotros somos acaba seres de humanos y creemos aumentar que merecemos todo y usted eso. quiere controlar los Y precios, bueno, lo prefiero- funde. prefiero- Vaya a una pyme y diga, usted no puede Mire, aumentar porque le Carrefour no aumentó se va la a luz. fundir porque lo vayan a controlar. Exactamente, decían en Europa y Carrefour no se fundió. Pero no es Carrefour el que pone Y las Coto empresas tiene suben los precios infinidades de también. galpones Yo sé que rellenos de... tienen ustedes contra Bueno, los pero supermercados que son los culpables de todo. Por eso digo, lamentablemente, cerremos los supermercados y se soluciona todo. Lo que según nosotros ustedes. pedimos Bueno. es que se termine con la especulación, que se aplique la ley y que pensemos que es inmoral. Están usando el patrimonio de los consumidores, la gente no llega a fin de mes. Pero eso es No llega clarísimo, a fin de pero por mes. supuesto. Hay gente suspendida Eso lo en sus compartimos, trabajos, eso compartimos en el sus diagnóstico. trabajos y todos los días estamos viendo gente que se despide, que usted es abogado, yo también tenemos un estudio que tiene 40 años, que Pero tiene en el este momento diagnóstico coincido plenamente. el aumento de despedidos igual que había en el 88, 89 y del 97 al 99. Escatológico. Y Bueno. sin embargo no hay control. Bassano, gracias. Polino, gracias. Gracias. Estas discusiones enriquecen. Lástima un poco que llegué tarde. el debate. Bueno, yo no tengo la culpa de eso. Disculpe, no me eche la culpa mía ahora. No, estuve en otro canal. Me imagino. Tendría que haber venido primero a este. Bueno, nos vamos a ver qué pasa con el tiempo, señor. Está Javier Torrente. Sí, Pablo, ahora con la segunda parte donde vamos a presentar lo que va a suceder mañana en todo el territorio nacional. Como síntesis en la ciudad de Buenos Aires, seguimos con el cielo nublado, de a poquito se va abriendo, pero sigue siendo una noche fresca, 14 grados ahora, va a bajar la